Foro, el valor del conocimiento. La revisoría fiscal. Un proyecto de ley propone cambios en la revisoría fiscal de las compañías, en los obligados a tener revisor fiscal, e incluso deroga varias normas comerciales y contables al respecto. Veamos en este caso sobre la revisoría fiscal. Proyecto de ley modificaría obligaciones respecto de la revisoría fiscal. Veamos qué nos dice este nuevo proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República, que trae cambios en cuanto a revisoría fiscal y a normas internacionales de información financiera. Veamos. Proyecto de ley presentado en el Congreso de la República hace modificaciones respecto de los obligados a tener revisor fiscal, las responsabilidades de las sociedades de contadores públicos y la elección del revisor fiscal. Analicemos cada uno de los temas sobre este tema de la revisoría fiscal. Veamos la siguiente pregunta. ¿Quiénes estarían obligados a tener revisor fiscal a partir de este proyecto de ley? Diría su artículo 1, obligados a tener revisor fiscal. Estarán obligados a tener revisor fiscal los preparadores de información financiera o entidades que a continuación se relacionan. Miren ustedes que vamos a tener unas entidades que corresponden a quienes están obligados a tener revisor fiscal. La pregunta es, ¿salimos del volumen de ventas, del volumen de ingresos para estar obligados a tener revisor fiscal? Miremos. Número 1, obligados a tener revisor fiscal. Los clasificados en el grupo 1, en los términos señalados en los decretos reglamentarios expedidos para este grupo, en cumplimiento de la Ley 1314 del año 2009. Observen ustedes que en este caso los que clasifican en el grupo 1 están obligados a tener revisor fiscal y ya los parámetros son los establecidos para quienes pertenecen a dicho grupo. 2. Los clasificados en el grupo 2, en los términos señalados en los decretos reglamentarios expedidos para este grupo, en cumplimiento de la Ley 1314 del año 2009. Tenemos entonces que los pertenecientes al grupo número 1 y al grupo número 2, de conformidad con los decretos reglamentarios de la Ley 1314, serían obligados a tener revisor fiscal. Pero además, las sucursales de sociedades extranjeras y las entidades en las que por ley o por estatutos la administración no corresponda a todos los asociados, cuando así lo disponga cualquier número de estos que estén excluidos de la administración, que representen no menos del 20% del capital. Miren ustedes, aquí tenemos una novedad. Sucursales de sociedades extranjeras teniendo revisor fiscal. Pero este número cuarto es muy novedoso. ¿Por qué? Porque nos dice que en las sociedades en las que se encuentran excluidas de la administración los socios, como por ejemplo en las sociedades por acciones simplificadas, sociedades anónimas, comanditas por acciones, cuando el 20% de las personas que son socios de ese tipo de sociedades, sin importar si es una persona o el número plural, que no estén en la administración, quieran que exista revisor fiscal, habrá de tener revisor fiscal esa entidad o esa sociedad, lo cual no existía antes. Hay una minoría a la que se le da la facultad de obligar a tener a la sociedad revisor fiscal. Imaginamos que esto es para garantizar los derechos de esa minoría, en ese caso de un 20%. Nos preguntaríamos, ¿cómo quedaría la responsabilidad de las sociedades de contadores públicos respecto de la revisoría fiscal? En cuanto a esta responsabilidad, dice el parágrafo 1 del artículo 1 del citado proyecto de ley. Cuando se elija como revisor fiscal a una sociedad de contadores públicos, la responsabilidad en el ejercicio de la revisoría fiscal será solidaria entre dicha sociedad y el revisor fiscal designado en su nombre, para lo cual el dictamen que expida debe ser suscrito por el profesional designado por la sociedad de contadores públicos y por el representante legal de la misma sociedad de contadores públicos. Tenemos entonces aquí una responsabilidad solidaria a efectos de que la firma de contadores públicos se responsabilice por el dictamen. Asimismo, se responsabilizará ese profesional contador público que ha sido designado para esa revisoría fiscal. Dos personas entonces, la jurídica y la persona natural, serían responsables solidariamente del dictamen. Además, podrá nombrarse revisor fiscal en las sociedades o entidades no obligadas a tenerla, dice el proyecto de ley sobre la revisoría fiscal potestativa.
Los preparadores de información financiera o entidades que no estén dentro de los obligados a tener revisor fiscal, contemplados en el artículo 1 de esta ley, podrán establecer la revisoría fiscal de manera voluntaria, caso en el cual el máximo órgano social deberá designarlo de acuerdo con la normatividad que le sea aplicable, indicando la forma de elección, que no podrá ser efectuada con menos de la mitad más uno de los votos facultados para tomar la decisión. Tenemos entonces una revisoría fiscal potestativa. Esa revisoría fiscal debe ser elegida por la mayoría de la asamblea o de la junta de socios. Es así como podrá no estar obligado a tener revisor fiscal, no pertenecer al grupo 1 ni al grupo número 2, ni haber decidido más del 20% que se requería de revisoría fiscal, ni ser una sucursal de sociedad extranjera o no estar obligado a tener revisor fiscal por normas especiales. Pero podrá nombrarse entonces revisor fiscal, tal como ocurre hoy en todos los tipos societarios, si por estatutos llegara a establecerse que la sociedad tendrá revisor fiscal. ¿Qué calidades tendrá que tener el revisor fiscal? El revisor fiscal será un contador público quien aplicará las normas de auditoría y de revisión de información financiera histórica en los términos establecidos en la ley, y en este marco prestará colaboración a las autoridades que legalmente lo requieran. Es obligación, entonces, a partir de este proyecto de ley del revisor fiscal, colaborar con las diferentes entidades que requieran de información o que le soliciten a este revisor fiscal información. Queda confirmada la calidad de contador público para poder ser revisor fiscal, y este deberá preparar la información de acuerdo a las normas contables vigentes en el país. El revisor fiscal podrá convocar al máximo órgano social. En este proyecto de ley se le da un poder al revisor fiscal para la convocatoria del máximo órgano. Cuando lo juzgue necesario, el revisor fiscal podrá convocar a la asamblea, a la junta de socios o al órgano máximo de la entidad en la cual ejerza su cargo como revisor fiscal. Miren ustedes que se le da potestad al revisor fiscal igual a la que se le da a los asambleístas en los números determinados en la ley, o la que se le da al representante legal de la sociedad o a los miembros de junta directiva. En este caso, el revisor fiscal ya no tiene que contar incluso con el gerente, ni con la junta directiva, ni con la misma asamblea para citar a la asamblea cuando estime que sea necesario convocarla. Y esto es una, digamos, adición interesante que se hace en este proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República. No es ley todavía y seguramente tendrá algunas reformas. A partir de este proyecto deberá nombrarse siempre revisor fiscal suplente. Se adicionó el artículo 204, o se pretende adicionar el artículo 204 del Decreto Ley 410 del 71, o sea, el Código de Comercio. Y diría en su parágrafo, en el artículo 204, lo siguiente: la designación del revisor fiscal deberá incluir la de su suplente, quien tendrá la capacidad de asumir como principal y, por consiguiente, deberá tener las cualidades profesionales similares a las de aquel. El suplente solamente podrá actuar ante la ausencia temporal o definitiva del principal. Miren ustedes que con este parágrafo queda asentado por ley la necesidad imperiosa de tener siempre revisor fiscal suplente, que también sea contador público, y este podrá asumir todas las funciones del revisor fiscal principal ante sus faltas temporales o sus faltas absolutas. Además, las entidades en liquidación que estarían obligadas a tener revisor fiscal deberán continuar con el mismo en su proceso de liquidación. Dice este proyecto de ley que la revisoría fiscal en entidades en liquidación, las entidades que al momento de entrar en el proceso de liquidación pertenezcan a los grupos 1 y 2 o estén obligadas a tener revisor fiscal por disposiciones especiales, continuarán con revisoría fiscal en los términos del nombramiento y remoción previstos en la ley. Miremos entonces que si la entidad ha estado obligada a tener revisor fiscal y pertenece al grupo número 1 y grupo número 2, durante su proceso liquidatorio seguirá teniendo entonces revisor fiscal y no podrá retirarse a través de este proyecto de ley. Sobre el proyecto de ley que modifica algunas de las situaciones sobre la revisoría fiscal en Colombia y muchos temas más, y cuando sea ley de la República podrá usted conocerlo aquí en www.forum.com.co.
Forum, el valor del conocimiento.